Muy bien, aquí tenemos la situación significativa A. Dice lo siguiente: en un conjunto habitacional se quiere acondicionar una zona verde para la recreación de los habitantes. El administrador dispone de una zona rectangular de 80 metros de largo por 60 metros de ancho. Sin embargo, se construirá una vereda de cemento que rodee la zona verde, con las condiciones que se observan en la figura, para caminar o correr. A partir de la información determina el ancho de la vereda. Si el área de la zona verde será la mitad del área disponible. Muy bien, aquí nos dan una solución. Lo que han hecho primero es graficarlo, llenar los datos, ¿no? Y dar variable a lo que nos pide hallar. En este caso utilizaron la variable x. Por eso dice, ¿no? Hallamos las dimensiones de la zona verde. O sea, para hallar la zona verde se tiene que hacer algunas estrategias de representación de las variables. Por ejemplo, aquí pusieron 80 menos 2x. ¿Por qué? A ver, si todo mide 80 y esta parte es el ancho de la vereda, como no sabemos la medida, pues ponemos una variable. En este caso pusieron x. Entonces, como dice que todo mide igual, pues aquí tendrá x y acá también x. Entonces x más x es 2x. Entonces al todo se le tiene que quitar ese 2x para saber cuánto mide el largo del área verde o zona verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Del ancho va a ser lo mismo, ¿no? Si todo es 60, esta parte vale x y de aquí hasta acá también vale x. Entonces hay x más x, 2x. Igualito, ¿no? Aquí sería 60 menos 2x. No le han puesto acá, ¿no? Muy bien. Entonces luego dice área de la zona verde. Área de la zona verde, ancho por largo o largo por ancho, que es lo mismo, ¿no? Entonces ponen acá, lo reemplazan los datos. Entonces este es el largo, 8 menos 2x. El ancho, 60 menos 2x. Entonces el producto de ello, porque es largo por ancho. Entonces multiplicando estos dos binomios, aplicando la propiedad distributiva, se obtiene esta expresión. Eso es lo que hicieron, ¿no? Y luego lo ordenan formando una ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué más dice? Por dato, el área de la zona verde es la mitad, o sea, un medio del área total. El área total de todo esto. ¿Cómo sabemos el área total? Pues con la medida que tenemos, ¿no? Largo y ancho, es decir, 80 por 60. Entonces 80 por 60 es 4800. Entonces la mitad de 4800 va a ser el área de la zona verde. Entonces eso lo reemplaza aquí. 4800 entre 2 es 2400. Ya pues, entonces lo reemplaza aquí y ya está formando una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces este dato que está en el segundo miembro pasa a restar. 4800 menos 2400 es la mitad, ¿no? Como es positivo el mayor, resultado positivo. Y ya queda una ecuación cuadrática. Simplificando, o sea, dividiendo entre 4, lo hicieron acá. Queda x al cuadrado menos 70x más 600 igual a 0. Luego dice, entonces, obtenieron esta expresión. ¿Cómo obtenieron esta expresión? Pues factorizando, ¿verdad? Factorizaron esto y obtuvieron un producto de dos binomios también, igualando a 0. Entonces, x menos 60 por x menos 10 igual a 0. Entonces a cada expresión o a cada binomio se le iguala a 0, despeja x y se obtiene el valor de x. En este caso ambos son positivos. Y donde la respuesta nos dice el ancho de la vereda es 10 metros. Bueno, eso es lo que lo da la solución, ¿verdad? A partir de todo ello, después de darnos la solución, nos dan algunas preguntas para responder. Como por ejemplo, ¿no? Nos dice acá, describe el procedimiento aplicado en la solución. Es decir, todo lo que se ha hecho acá quiere que describa aquí. 2 dice, realiza la comprobación calculando las dimensiones y el área de la zona verde. 3. ¿Por qué no se consideró como respuesta la solución x igual a 60? Buena pregunta, ¿no? Aquí nos dan la respuesta como 10 metros. Es positivo. Pero acá también hay positivo 60. Y te preguntan, ¿por qué no se tomó ese valor? Muy bien, entonces tenemos 3 retos acá. Entonces empezamos con la número 1, describiendo el procedimiento. Veamos.
A ver, todo lo que ya hemos interpretado a esta solución que nos dan, vamos a describirlo. Yo lo voy a poner como referencia, quizás algunos pasos no lo voy a detallar, pero esa es la idea. Ya cada uno lo puede expresar o describir el procedimiento a su manera, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, se estableció las dimensiones de la zona verde, es lo que hicieron acá. ¿Qué más hicieron? A ver, con las dimensiones obtenidas se efectuó aplicando la propiedad del área del rectángulo largo por ancho. Claro, ¿no? Aquí está. Con estos valores obtenidos se aplicó la propiedad del rectángulo largo por ancho. Y aquí está, producto de dos binomios. ¿Qué más? Se determinó el área de la zona verde multiplicando 80 por 60 y dividiendo entre 2. Luego, para formar una igualdad con la expresión anterior y efectuarlo. O sea, ya estamos aquí. Está calculando el área de la zona verde, que es la mitad del todo. Se multiplicó 80 por 60 y se dividió entre 2 porque dice la mitad. Entonces se obtiene 2400. Listo, eso es lo que se hizo. ¿Qué más? Se simplificó dividiendo entre 4 a cada término de la ecuación cuadrática obtenida. Es decir, ya estamos aquí, ¿verdad? Se obtiene toda esta ecuación cuadrática, se simplifica dividiendo entre 4, es decir, sacando la cuarta parte de cada término. Muy bien, ¿qué más? Finalmente se factorizó para determinar las raíces o soluciones de la ecuación de segundo grado. Claro, ¿no? Esto, para obtener este producto de dos binomios se factorizó esta ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego se determinó como el ancho de la vereda es 10 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces sería la descripción que le puedo dar como referencia también. A ver. 2. Realiza la comprobación calculando las dimensiones y el área de la zona verde. Muy bien. A ver. Entonces nos está diciendo hay que calcular cuánto mide su largo, cuánto mide su ancho de esta zona verde. Y además me piden hallar su área. Es decir, claro, que si ya tenemos el largo y el ancho es fácil de calcular el área. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, decimos lo siguiente entonces. El área de la zona verde es 80 por 60 entre 2, porque nos dice que es la mitad. Ya, pues esto se obtiene que el área de la zona verde es 2400 metros cuadrados. Listo. Entonces ya tenemos el área de la zona verde. Ahora, nos dice que la vereda tiene 10 metros de ancho. Es decir, tomó x igual a 10. El valor de x es 10. Entonces vamos a tomar ese valor. X igual a 10. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar el ancho? A ver, este es el largo y este es el ancho. Aquí está, largo y ancho. Entonces vamos a poner acá lo siguiente. Largo de la zona verde es 80 menos 2x. El ancho 60 menos 2x. Entonces, como ya tenemos el valor de x, vamos a reemplazarlo simplemente. Reemplazando va a quedar de la siguiente manera. Largo 80 menos 2 por el valor de x. ¿Cuánto es? 10. Listo. Igualito el ancho 60 menos 2 por 10. Listo. ¿Cuánto obtenemos aquí? ¿Cuánto resulta la operación? Multiplicamos 2 por 10, queda 20. Igualito acá, 2 por 10, 20. Entonces vamos a obtener la siguiente manera. Largo de la zona verde, 60, claro, porque 80 menos 20, 60. Ancho de la zona verde, 40, claro, porque 60 menos 20, 40. Listo. Entonces ya tenemos las dimensiones de la zona verde. Eso es lo que nos pedía ya, ¿no? Calcula las dimensiones. Las dimensiones entonces, largo 60 metros y ancho 40. Y entonces dice, calcula su área. O sea, vamos a comprobar, en realidad dice, ¿no? Hay que comprobar si realmente con estas medidas, con estas dimensiones, da este valor. Es decir, a 2400. Veamos entonces. Entonces, de acuerdo a la fórmula del área del rectángulo, el largo de la zona verde por el ancho de la zona verde va a ser igual al área. Es decir, nos debe dar a 2400. Reemplazamos los valores. Ahí está. Largo 60 por ancho que es 40. Nos debe dar a 2400 metros cuadrados. Nos debe dar. Entonces, hacemos la multiplicación. 60 por 40. ¿Cuánto sale? 2400 exactamente, efectivamente, ¿no? Metros por metros, metros al cuadrado. Y este es igual a 2400. Entonces, estamos demostrando de que sí. Estamos comprobando de que sí es válido estas dimensiones. ¿De acuerdo? Su largo 60 y su ancho 60. Sí es válido. Es decir, coincide con lo que nos da, ¿no?
Muy bien, entonces podemos concluir diciendo, por lo tanto las dimensiones del área de la zona verde son lo adecuado. Listo. Siguiente, 3. Aquí viene la pregunta, ¿por qué no se consideró como respuesta la solución x igual a 60? Interesante, ¿verdad? Bien, a ver, entonces aquí vamos a considerar x igual a 60 y ya no 10, ¿no? Vamos a considerar x igual a 60. Entonces, vamos a decir x igual a 60. Vamos a comprobar igualito, con largo y ancho. Este va a ser su largo y su ancho. Reemplazamos el valor de x, que es 60, ya está. 2 por 60, 120. 2 por 60, 120. Ah, ok, negativo. Menos 120 más 80. Menos 120 más 60. Ah, pues mira lo que resulta acá. El número mayor tiene signo negativo. Menos 120 más 80 es menos 40. Y el ancho, menos 60. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que las dimensiones son negativas. Y si estamos hablando de metros, pues no puede haber metros negativos, ¿correcto? No puede haber dimensiones negativas. Es por esa razón es que no se toma este valor de x igual a 60 metros, porque no es lo adecuado. Muy bien, entonces respondemos diciendo lo siguiente, por lo tanto la solución x igual a 60 no se considera porque con este valor las dimensiones resultan negativas y no es lo adecuado. Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos? Situación significativa B. Carlos calculó que la velocidad de escape de los gases en el motor de un cohete satisface la ecuación x al cuadrado menos 6x más 45 igual a 0. Si la ecuación tiene soluciones reales, la cámara de combustión no sufre daños, pero si las soluciones son complejas, la cámara corre el riesgo de dañarse. ¿Puede funcionar el motor del cohete sin dañarse con esa velocidad de escape de los gases? Muy bien, y acá también nos dan una solución. ¿De acuerdo? Nos dan una solución. A ver, ¿qué dice? Sea la velocidad del escape de los gases. Claro, eso nos dice porque dice que está expresado o satisface a la ecuación. X al cuadrado menos 6x más 45 igual a 0. Luego nos dice, calculamos y analizamos el discriminante de esta ecuación. Entonces, para A va a ser igual a 1, que es 1, para B menos 6 y para C 45. Listo, sabemos que en una ecuación cuadrática la discriminante es delta igual a B al cuadrado menos 4A por C. Muy bien, como ya tenemos el valor de A, B y C, simplemente reemplazamos aquí en la fórmula. ¿Y cómo nos queda? Menos 6 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por 45. Realizando esta operación, obtienen menos 144. Negativo 144. Luego dice, al aplicar la fórmula de resolver las ecuaciones de segundo grado, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de menos 144. O sea, una raíz de un número negativo. Una raíz par de números negativos nos conduce a valores del conjunto de números complejos. Claro, muy bien, porque cuando hablamos de una raíz negativa ya estamos hablando de números complejos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aplicando el criterio dado podemos afirmar que la cámara corre el riesgo de dañarse. Entonces con esta solución nos dice que hay que aclarar las siguientes preguntas. A ver, dice, con respecto al valor del discriminante, ¿qué conclusiones se pueden deducir? 2. ¿Qué sucede si el discriminante es 0? Delta igual a 0. ¿Qué podemos decir de sus soluciones? Muy bien, a ver, veamos con la 1. A ver, ¿qué conclusiones se puede dar, dice, de su discriminante? ¿No? De este discriminante, ¿qué conclusiones podemos dar? A ver, la discriminante es igual a menos 144, es lo que ha resultado acá. Entonces, por teoría, nosotros sabemos lo siguiente, que si la discriminante es menor que 0, es decir, negativo, entonces no tiene solución real. La ecuación cuadrática no tiene solución real, o sea, son complejas.
Es decir, la parábola no corta el eje X. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos concluir, ya que nos dice qué conclusiones se pueden deducir. Que la conclusión es que no tienen soluciones reales. Tienen soluciones complejas cuando la discriminante es menor que 0, es decir, cuando es negativa. La parábola además no corta con el eje X. Entonces la gráfica, ¿cómo quedaría de esta ecuación? De esta ecuación cuadrática su gráfica quedaría así, ¿no? Esta es su gráfica. Su vértice sería 3.36 y se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente del término cuadrático es positivo. Eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Entonces, como dice acá, con el eje X no se corta en ningún momento. Por más que se extienda, nunca se va a cruzar con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que nos dice que las soluciones son complejas. Listo. 2, ¿qué dice? ¿Qué sucede si el discriminante es 0? Muy bien. ¿Qué podemos decir de sus soluciones? ¿Se acuerdan de esto? Por teoría también. Si la discriminante es 0, la parábola corta al eje X en un único punto. Es decir, el vértice es el único punto del eje X. También podemos decir que tiene una única solución. Y justamente ese es el vértice, ¿no? Porque es el único punto que se corta con el eje X. Y ese va a ser su única solución. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría cuando la discriminante es igual a 0? Más o menos la gráfica queda así, ¿no? Si es positiva, en este caso. A ver. El único punto que va a cortar con el eje X es el vértice. De ahí no se corta en ningún otro punto más con el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a la siguiente situación significativa. A ver, ¿qué nos dice la situación significativa C? Una compañía de alimentos necesita una caja para conservar sus productos. Sus características se muestran en la figura. Con un volumen igual a 32 decímetros cúbicos. Determina la longitud que tendrá el largo de la caja. Muy bien. A ver, acá también nos dan una solución, pero con un pequeño detalle. Dice, aprendemos a partir del error. ¿Por qué nos dirán eso? A ver, veamos. ¿Qué nos dice la solución? Sabemos que el volumen de un paralelepípedo es el producto de sus dimensiones. Entonces, la expresión del volumen de esta caja es volumen igual a 4 por x menos 2, es decir, su largo, su ancho y su altura. Listo. Como conocemos el volumen, nos dice, podemos igualar la expresión. Ah, claro, nos dicen que el volumen es 32. Ahí está, el 32 decímetros cúbicos. Entonces 4 por x menos 2 debe ser igual a 32. Luego dice efectuando e igualando a 0 queda lo siguiente. 4x al cuadrado menos 8x menos 32 igual a 0. A ver, simplificando dice queda x al cuadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Es decir, está sacando la cuarta. Listo. Y factorizando dice que obtiene x más 4 por x menos 2 igual a 0, donde x igual a menos 4 y x igual a 2. Entonces el largo de la caja es 2 decímetros. Muy bien, a ver, aparentemente está todo bien, ¿verdad? ¿Por qué nos dirá aprendemos a partir del error? Vamos a ver, vamos a descubrir eso. Entonces, a partir de esta situación nos dicen para hacer lo siguiente, para comprobar. Bueno, dice acá, comprueba si el valor hallado cumple con el volumen dado. Nos está pidiendo comprobar. 2 dice, si todo está conforme, emplea otro procedimiento para resolver la situación significativa. O sea, si está todo bien, dice, hay que desarrollar de otra manera, con otro método. Si hubiera algún error, desarrolla el procedimiento correcto. Muy bien, a ver, empezamos por la número 1, pues, ¿no? Muy bien, entonces, antes de hacer la comprobación, hay que recordar algo importante. ¿Qué será paralelepípedo? A ver, vamos a tener acá. Un paralelepípedo es un poliedro de 6 caras, en el que todas las caras son paralelogramos, paralelos e iguales 2 a 2. Un paralelepípedo
tiene 12 aristas que son iguales y paralelas en grupos de 4 y 8 vértices. A ver, recordemos que el volumen se calcula largo por ancho por altura, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a considerar este valor obtenido, es decir, cuando x es igual a 2, porque eso nos dice, ¿no? Entonces el largo de la caja es 2 decímetros. A ver, vamos a ver, cuando x es igual a 2 decímetros, ponemos acá lo siguiente: largo será igual a x, aquí está el largo x, el ancho es x menos 2, aquí está x menos 2, y la altura que es 4. Entonces vamos a reemplazar este valor. X entonces va a ser igual a 2 decímetros. El ancho, ¿cómo será? El ancho será 2 menos 2. Observa acá. Entonces 2 menos 2 es igual a 0. ¿Qué pasó acá? El ancho dice no tiene medida. El ancho dice que es igual a 0. Eso no puede ser, entonces no existiría la caja. No, efectivamente hay un error. Entonces podemos decir lo siguiente: por lo tanto, con el valor de x igual a 2 decímetros no resulta igual al volumen dado en la situación. Claro que el volumen no va a dar, pues, porque el volumen va a ser largo. ¿Cuánto es? Dice que es 2, según este dato. El ancho es 0. La altura, 4. Date cuenta, 2 por 0 es 0. 0 por 4, 0. Es decir, no hay volumen. ¿Y dónde está el 32? No cumple. Entonces hay un error efectivamente. Veamos el siguiente. Dice: si todo está conforme, emplea otro procedimiento para resolver la situación significativa. Entonces esto queda descartado. Obvio que no está conforme, porque no está cumpliendo con la condición que nos dan acá. No sale el volumen que nos dan aquí. Entonces vamos a hacer la otra parte, ¿no? Si hubiera algún error, obvio que hay un error que vamos a identificarlo, desarrolla el procedimiento correcto. A ver, vamos analizando. Hasta aquí yo estoy observando que es correcto. Aquí también. Igual acá la simplificación está bien, ok, correcto. Yo creo que el error está en uno de estos dos. Yo creo que aquí está el error. A ver, vamos a ver. Vamos a analizar esta ecuación. A ver, ponemos acá. Y vamos a factorizar como dice. A ver, vamos a hacer igual como han obtenido aquí. Pongamos así: x por x, positivo acá 4 y negativo 2. Entonces, formando grupos de manera horizontal así y formando producto de binomios, quedaría así, ¿no? Está idéntico aquí. X más 4, x más 4, x menos 2 es igual a 0. A ver, para factorizar por el aspa simple hay una condición. Nos dice que hay que buscar dos números que multiplicados nos den al término independiente y a su vez sumado o restado nos den al término lineal. Vamos a ver si eso cumple, ¿ya? A ver, hacemos lo siguiente: multiplicamos en aspa x por 4, 4x, x por menos 2, menos 2x. A ver, 4x positivo menos 2x es positivo 2x. Prevalece del signo del número mayor. Entonces, pregunto, ¿2x es igual a menos 2x? No, claro que no. Entonces ahí está el error. Ya hemos detectado el error. Entonces el error está aquí, en ubicar el signo. Porque aquí me debería dar menos 2, como dice aquí, y no me da positivo 2. Para que resulte aquí menos 2, el número mayor tiene que ser, o tiene que tener el signo negativo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este procedimiento. A ver, vamos a poner acá y vamos a hacer el mismo, pero en este caso hay que cambiar el signo. Es decir, a 4 hay que ponerle menos y a 2 positivo. Entonces ahora sí, mira, menos 4 más 2, menos 2x. Y esto sí es igual al término lineal. Esa es la condición. Cuando factorizamos por el aspa simple, nos dice que hay que buscar dos números multiplicados me den al término independiente y a su vez sumado o restado me den al término lineal. Entonces aquí se cumple, es menos 2x y esto también es menos 2x. Aquí no cumplía, aquí es más 2x y aquí es menos 2. Entonces por eso es que no coincide, por eso es que hay un error aquí, en este procedimiento final aquí. Entonces este sería lo correcto. Entonces formando dos grupos de binomios de manera horizontal, de esta manera, x menos 4, x más 2, va a quedar el producto de dos binomios igual a 0. Es decir, x menos 4 por x más 2 igual a 0. Igualando a 0 cada binomio,
va a quedar de esta manera, y despejando x, lo que está restando en el primer miembro va a pasar a sumar, y lo que está sumando va a pasar a restar. Entonces ahora yo tengo acá un valor positivo. Entonces vamos a trabajar con el valor positivo. Recuerda que estamos hablando de decímetros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de decímetros. Entonces vamos a trabajar con el valor de x igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces si ponemos x igual a 4, vamos comprobando. X es igual a 4. 4 menos 2, 2. Correcto. Entonces el ancho es 2. La altura 4. 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. Ahí está. Efectivamente. Eso sí cumple. Con este valor sí cumple. Listo. Entonces podemos decir, por lo tanto, con el valor de x igual a 4 decímetros, sí resulta igual al volumen dado en la situación. Listo, muchas gracias, eso es todo, nos vemos en un próximo video.